lo que vivimos ahora mismo es un contexto de guerra de desinformación. Vivimos una ola represora y de censura de medios de comunicación. Debemos volver a poner sobre la mesa que debemos articularnos globalmente, poniendo sobre la mesa que la cuestión central es la guerra y no la paz. En Europa hay un ecosistema complicado de medios alternativos. Bueno, en Europa yo creo que en todo el mundo, salvo en aquellos espacios en los que contamos con una plataforma objetiva y el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo, a principios de los años 2000, en toda la eclosión de Internet y de los medios alternativos, como Rebelión, por ejemplo, que fue un gran referente, se generó una suerte de ilusión de que se iba a democratizar la información, ¿no? Sin embargo, frente a esa ilusión de democratización, se olvidó un elemento esencial que hoy, por ejemplo, vivimos con las plataformas de streaming de distribución de películas, que es verdad que se horizontalizó la cuestión relativa a la publicación de noticias, pero sin embargo se complejizó, como había sido tradicional, la cuestión de la distribución y la circulación de la información, ¿no? Hoy en día, y sobre todo a partir del 2022, eso se ha recrudecido. Vivimos una ola represora y de censura de medios de comunicación. Y yo voy a poner un caso. Yo colaboro, junto con Alma Plus y otros medios, con Russia Today. Yo las propias colaboraciones que hago para los informativos de Russia Today no puedo verlos en España, porque se han prohibido Sputnik, todos los medios rusos y algunos más, antes en el 2012 ya se habían prohibido en Estados Unidos, pero lo importante es que se han prohibido bajo un mandato, saltándose todos los ordenamientos jurídicos de los países que están en la Unión Europea. Es decir, bajo los principios jurídicos españoles, la censura a Russia Today y a Sputnik hay que decir que es ilegal. Y sin embargo, no pasa nada. Por lo tanto, hoy vivimos un ecosistema de medios que, si bien es verdad que existen en una situación muy complicada, con un gran trabajo voluntario, con un acceso, es verdad, que a tecnologías que se han abaratado, pero yo creo que eso hay que recordar una cuestión. Cuando nosotros llegamos al acceso a ciertos medios en el ámbito alternativo, siempre llegamos tarde, siempre llegamos en una ola de abaratamiento de tecnologías que los medios dominantes llevan manejando décadas antes que nosotros. La pregunta casi la devolvería yo. ¿Cómo vamos a lograr romper la brecha de décadas que los medios tienen avanzado, no solo tecnológicamente, sino, por ejemplo, en el ámbito de estudios semióticos de cómo hacer esa información? Y eso no se puede hacer con un carácter individual o local. Por eso es fundamental espacios como el de Patria. Patria es un espacio de articulación global, no solo de diagnósticos, porque estamos cansados de diagnósticos. No es el cómo, es el qué. ¿Qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Y yo creo que por eso este escenario es el mejor, porque hay una plataforma objetiva desde que hacerlo, y esa plataforma objetiva es el Estado cubano. El trabajo, digamos, que se desarrolla a distintos niveles, como estás apuntando, uno el de medios más clásicos, alternativos, sobre todo que surgieron con los inicios de Internet, pero hoy en día también con trabajos y productos pensados específicamente en el ámbito de redes sociales que pueden sortear algunas dificultades en el ámbito de la circulación y la distribución de contenidos, aunque yo creo que esa ilusión también está pasando con los algoritmos, quiero decir, que son la nueva manera de regulación de esa circulación. Yo creo que es fundamental ese trabajo que está haciendo por una cuestión, porque el trabajo de desinformación que se está haciendo desde medios de difusión global y nacional, en España estábamos hablando, pero en Europa, donde además ya no hay un trabajo de corresponsales, son menores los corresponsales que quedan. En un medio como El País te levantas por la mañana y lo que haces es meter el cable de la embajada de Washington sin ningún tipo de investigación si la última barbaridad de Donald Trump tiene algún rigor o no.
O sea, es una cuestión que se ha perdido ya no la deontología de trabajo, un mínimo de decoro de trabajo periodístico, ¿no? Pero sobre todo porque la desinformación tiene tiene dos elementos centrales. Uno, el trabajar con un núcleo de verdad, que es lo que permite que esa desinformación funcione, no puede ser una mentira burda, tiene que tener un caldo de cultivo para extenderse y ese anclaje es que tiene que tener esa connotación de verdad, que sea creíble la información tóxica, y eso funciona por la sustitución de realidades. Es decir, si lo que pretenden es inocularnos un mundo construido a medida para alterar las percepciones, lo que pretenden es sustituir la realidad vivida por la realidad percibida que quieren imponer a través de los medios de comunicación. Es muy fácil identificarlo, que es la matriz de un país apagado, que no vive, gris, en el que no hay nadie en la calle. Eso es salir a la calle y ver que es falso. ¿Qué ocurre? Que la imagen percibida que se construye a través de imágenes, a veces cogiéndolas de cualquier otro lugar, da esa sensación. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser nuestro trabajo en esa lucha, digamos, para destruir ese ecosistema de la desinformación? El primero, además, destruir el algoritmo por masificación. Tenemos que volcar en España, en Europa, pero la estrategia es la misma, la táctica puede variar, que es volcar en redes y en medios la realidad vivida. En nuestros países, la precariedad. La precariedad es galopante, la inflación es galopante, sobre todo desde la guerra de Ucrania. Si queremos reivindicar la mejora de los trabajadores en Europa, hay que dar una salida a la ofensiva imperial dirigida desde Estados Unidos de poner en crisis a Europa. Pero Europa se ha puesto en una situación subalterna. Por lo tanto, denunciar la subalternidad de la agenda exterior yanqui de Europa, denunciar el papel de la guerra de Ucrania dirigida desde Estados Unidos, pero también denunciar los gobiernos de Europa, de los cuales de algunos formamos parte de esos gobiernos, en mantener y cronificar la guerra, porque es un estado de guerra mundial. Cronificar la guerra para entrar en país, en Europa, para generar esa subalternidad energética, denunciar la guerra en Oriente Medio, que pretende cronificar la guerra y hacer una dependencia de los ejes de poder, y denunciar la guerra que también haga dependiente a los países de América Latina. Si en 1917 el eje de la internacional fue la guerra, hoy, en 2026, el eje que, independientemente de, no necesitamos una relación de identidad entre las izquierdas, pero debemos volver a poner sobre la mesa que debemos articularnos globalmente, poniendo sobre la mesa que la cuestión central es la guerra y no la paz. Porque lo que vivimos ahora mismo es un contexto de guerra de desinformación, que es la continuación de la guerra cinética por otros medios y de la guerra cinética que necesita de la guerra informativa para construir ese mundo alternativo al que me estaba refiriendo ahora. América Latina no deja de ser una relación con Europa de carácter colonial de otro tipo, comercial o extractiva. Extractiva de diversos tipos, extractiva energética, extractiva de consumo para la venta de materias primas o de alimentos, o extractiva, por ejemplo, simplemente para que sea dependiente de ejes de poder y de la metrópoli, bien sea de España, que sigue teniendo y siendo una puerta hacia el resto de Europa como interlocutor entre América Latina y Europa. Por lo tanto, en España solo hay una versión oficial de América Latina. En el caso de Venezuela, nadie ni ningún medio cuestionó la matriz de narcoestados o narcoterrorismo, porque, como antes te decía en la pregunta anterior, la matriz y la imagen de América Latina con la que nos levantamos por la mañana sigue siendo la del cable de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que además, y la de los clústeres que existen en Madrid, en Sevilla, el segundo Miami, y por lo tanto, lo siento, no hemos sido capaces desde el ámbito de la izquierda a romper esa matriz. En este caso, y con esto termino porque me extiendo, tenemos una tarea central,
El de España, particularmente, que es de donde vengo, hay una cuestión que tenemos que entender desde el ámbito de la izquierda. Histórica y culturalmente, España tiene que ver con América Latina. No tenemos nada que ver con los americanos. España tiene que construir su futuro y su soberanía mirando hacia América Latina, porque la historia es común, la lengua es común y nuestras relaciones económicas, culturales, nacionales, siguen siendo profundamente estrechas. Yo cuando vengo a América Latina me reconozco culturalmente con todos vosotros, pero no con un francés, no con un belga, no con un alemán y con un polaco. Por lo tanto, España tiene que lograr impulsar, en conjunto con Cuba, particularmente con Cuba y con otras naciones, una suerte de iberoamericanismo, si se me permite, incluyendo a Portugal, progresista. Mientras España no entienda esa agenda central, España jamás podrá impulsar un programa soberano que le permita tener relaciones de independencia del eje de poder que es Estados Unidos.